aquí tenemos este caso. Entonces aquí hay que hacer varias cosas. Y el método para resolver este problema, esto nos genera una curva hiperbólica. Pero el método para resolver este problema es exactamente el mismo que se utiliza para resolver cuando el corte cuando en el corte se genera una parábola. Entonces lo que tenemos que hacer primero es definir cómo se ve esta proyección superior, porque no nos las están mostrando. Vamos a definir cómo se ve. Entonces, para ello, tenemos lo siguiente. Sabemos que nuestro cono, nuestra base, está truncada hasta este punto. Entonces vamos a proyectar ese punto hasta ahí y hasta ahí. Y trazamos un arco. Listo. Ya sabemos que esta parte de nuestro cono, esta parte punteada, no existe. Y lo que podemos hacer es que este sería así. Así queda nuestro cono. Ahora hay que definir cómo se ve la curva que une, ¿sí? Por decirlo así, esta arista que se generó por el corte, con el vértice de la curva generada. El vértice, este es el vértice. Sabemos que este vértice está justo aquí. ¿Por qué? Sabemos que está ahí. Esta línea, esa línea azul que acabamos de señalar, vamos a borrar esto, no es más que esta línea. Esa. Esta generatriz es esta. Listo. Entonces aquí se va a generar una curva y lo que nosotros necesitamos saber es cómo se ve esa curva. Y la necesitamos definir. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esta sección de nuestro cono, que ya no existe, en un número de partes determinado. Mínimo 4 partes. Entonces aquí. Listo. Aquí hice la división. La dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 6 partes iguales. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la intersección entre cada una de esas partes de estas líneas de sección con la curva o con el plano que aquí se cortó. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Veamos que esta llega aquí y la podemos unir con el vértice. Vean, esta línea está representando realmente a esta línea y a esta línea porque miren que cruzan por ahí. Y ahora pasamos con esta línea. Llegamos hasta abajo, hasta la base, y de la base al vértice. Entonces notarán que hay unos puntos en donde estas líneas están tocando, por decirlo así, al corte, a este corte que se realizó. Entonces esos puntos los vamos a representar acá. Entonces aquí vamos a poner los puntos, vean. Esta línea está cortando esto aquí. Vamos a hacerlo coincidente. Ahí está. Ese punto, realmente lo que hay ahí son 2 puntos, sino que ahí solamente se ve uno. Pero ya hay 2 puntos. ¿Y dónde están ubicados esos 2 puntos? Sobre esta línea.
perdón, sobre esta línea. Y esa línea son estas. ¿Sí ven? Esos dos puntos. Ahora vamos con la siguiente línea. Ese punto es el punto de intersección entre nuestro corte y esta línea que está acá, que acabamos de construir. Y nos da ahí está. Entonces, si nosotros necesitamos son más puntos entre esta sección, lo que tenemos que hacer es más líneas entre estas dos líneas. Pero pues, eh, la idea es que ustedes entiendan el método y ya con estos puntos podríamos trazar la curva de cómo se vería ese corte. Para hacerlo a mano, pues tendríamos que utilizar un curvígrafo. Está. Aquí toca corregir un poco la spline. Listo. Para usted saber con mayor certeza cómo se ve la curva, pues haga más divisiones entre entre esta sección y usted va a encontrar estos puntos. Y aquí tenemos a nuestro cono truncado por un plano con un ángulo mayor al de la generatriz con la base, generando una curva hiperbólica. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, simplemente, para ver cómo se ve esta superficie, es una proyección auxiliar paralela, línea paralela, y vamos a proyectar primero el vértice y esa longitud, ¿sí? Esta longitud y esta son iguales. ¿Y por qué era importante hacer esa curva inicialmente? Justamente para realizar esta proyección. Sabemos que la proyección de este punto, vean, esta línea y esta iguales, esta línea y esta iguales, y aquí tenemos cómo va a quedar determinada nuestra curva, pero nosotros necesitamos más puntos. Entonces lo que hacemos es hacer una serie de divisiones. Sí, podríamos dividir esto en cierto número de partes. Por ejemplo, vamos a escoger 1, 2, 3, 4, 5 partes. De esas 5 partes vamos a hacer las más próximas al vértice. Así. Y vamos a proyectar esos puntos basándonos en las intersecciones que están acá en la curva. Vamos a darle unas medidas para que no se nos muevan. Entonces veamos, miren que este punto lo puedo encontrar acá.
este punto. Y si yo lo proyecto, lo que necesito son dos líneas. Esta línea y esta son iguales. Y esta listo. Y vean que aquí ya tenemos unos puntos con los cuales podemos trazar nuestra curva hiperbólica. Y este método es el mismo que vamos a utilizar si en vez de tener una curva hiperbólica tuviésemos una parábola. Así, es el mismo método, incluso para definir la curva en la proyección superior. Entonces acá, ya teniendo estos puntos, pues trazamos nuestra curva aproximada. Recuerden que aquí tenemos que hacer algunas aproximaciones dependiendo de la cantidad de divisiones que usted haga. Entre más divisiones haga, más preciso será el resultado. Listo. Aquí tenemos la forma real de esta superficie que estaba siendo truncada por un plano. Así se ve. No es una parábola, es una hipérbola. Muchísimas gracias. En el siguiente video vamos a ver qué sucede cuando un cono es cortado ya no por una superficie plana, sino por una curva.